Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy les presentamos un tema muy importante y de interés general a cargo de la magíster Lourdes Castillo González, enfermera especialista que labora en la unidad de cuidados paliativos pediátricos. Ella expondrá un tema interesantísimo, el dolor infantil como problema de salud pública. Queda con ustedes la magíster Castillo. Puede empezar, magíster. Bien, muchas gracias. Como les decía, primero quería agradecer al equipo para poder, que hace posible, pues el trabajo de ustedes hace posible que podamos compartir experiencias que vamos ganando dentro de nuestra institución en temas tan importantes y que tienen gran impacto en la salud de los niños. En este caso, el dolor infantil como problema de salud pública. Casi siempre recurro a esta lámina. Me gusta ver cómo iniciamos como institución y bueno, hace bastantes años, en el 1929, nuestro hospital nació por justamente el resultado de una dama limeña muy entusiasta, la señorita Dahmer. Esta dama limeña hizo posible que se instituya por primera vez un hospital para niños, así también como dio inicio a la educación inicial en nuestro país. Y todos estos son aspectos que redundan muchísimo en la salud de nuestros niños y por eso, después de 93, ya casi 94 años, tenemos a nuestra institución, creo que esta es la toma, una de las pocas cosas de la pandemia, fue tomado justamente en días donde no se podía transitar con libertad, por eso es que no vemos ninguna movilidad, una sola por ahí, en esta toma de nuestra institución. En realidad han pasado estos 93 años y dentro de esos ha habido muchas innovaciones en el campo de la pediatría y uno de ellos es justamente los cuidados paliativos pediátricos. Este movimiento de renovación de la salud está siendo motivado desde la Organización Mundial de la Salud, formando parte de la medicina moderna. Nosotros dentro de nuestra institución tenemos un periodo de crecimiento, diríamos, de hace aproximadamente 8 años, ya vamos a cumplir 9, y hemos nacido como parte de la unidad de cuidados paliativos y uno de nuestros principales objetivos es justamente manejar el dolor. Y son otras el panel de oferta que damos dentro de nuestro trabajo, pero el objetivo principal pues es la búsqueda del bienestar y la calidad de vida de nuestros niños, aquellos que tienen criterios de cuidados paliativos, y para poder lograr calidad de vida necesariamente tiene que haber control del dolor. Esta búsqueda de este objetivo ha hecho que nosotros vayamos teniendo un interés mayor en capacitarnos y en desarrollar experiencias justamente para aliviar mejor el dolor. Aquello no se logra primero sin poder identificar o tener mayor experticia en la identificación del dolor de los niños. Y justamente en ese proceso de mejor calificación para nuestros usuarios, revisábamos que ya en el año 2000, una revista de la Sociedad Española del Dolor publicó un artículo muy interesante que causó todo un revuelo en su país y llevaba por título justamente lo que acá estamos leyendo en pantalla. El dolor de los niños, un gran desconocido o un gran olvidado. Me interesó y me impactó mucho este artículo porque teníamos como experiencia dentro del trabajo de cuidados paliativos esa sensación dentro del equipo tanto médico como de enfermería. ¿Qué está pasando
dentro de nuestra propia institución y por ende dentro de todas las instituciones de salud que atendemos a los niños, cuál es la razón por la cual no identificamos y le damos la importancia y la relevancia a este padecimiento que en realidad es muy común, el dolor en los niños. Y nos preguntábamos justamente eso, ¿no? ¿No tenemos el conocimiento adecuado o simplemente lo olvidamos? Y han pasado 23 años, estamos en el 2023, y en nuestra institución seguimos identificando esta falencia que tiene gran repercusión en los niños. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces el dolor no es el problema principal por el que las familias traen a los niños para la búsqueda de atención. Es una falla respiratoria, es una falla en las diferentes especialidades que nosotros ofrecemos, pero el dolor va consigo y como es un componente adicional, no siempre tiene el protagonismo que amerita y que requiere para que estos niños dejen de sufrir. Lo peor del impacto de este problema es que cada una de las áreas de la vida del niño son seriamente afectadas. A mí, justamente en estos cursos de capacitación que tenemos a través de la Sociedad de Cuidados Paliativos Latinoamericanos, me impactó muchísimo conocer que mientras más temprano sea el dolor, estamos hablando de un dolor, sobre todo el dolor crónico, el dolor que se mantiene en niveles bastante altos y que no es identificado y no es tratado adecuadamente, pues trae incluso alteraciones a nivel de las conexiones en el sistema nervioso central, ¿no? Ese mensaje, cuando escuchaba justamente esa capacitación, me impactó muchísimo, porque ya habíamos identificado este impacto del dolor en la salud mental de los niños. Cuando no es identificado el dolor y cuando no es tratado con la precisión y de manera meticulosa se logra el objetivo del control del dolor, pues estos niños suelen desarrollar problemas de depresión, suelen desarrollar problemas de ansiedad, y que no solamente están presentes en el momento, sino que los condicionan para una respuesta, ya sea de ansiedad o depresión, para futuros problemas que van a enfrentar durante el desarrollo de su vida. Entonces, ¿cómo no comprender la gran importancia que tiene este problema que ya la Organización Mundial de la Salud está mencionando, de que no debe de ser tratado como un problema adicional a otro problema de salud, sino como un problema en sí? Es decir, se está propugnando que el dolor sea catalogado como una enfermedad para que pueda ser convenientemente estudiado, identificado y tratado. Estos niños tienen, la repercusión negativa en aquellos niños que padecen de dolor, sobre todo de dolor crónico, tiene gran repercusión en diferentes esferas, porque afectan la parte de las actividades sociales, ya que el dolor hace que falten a la escuela, impide que ellos puedan participar de actividades conjuntas con sus compañeros, suelen, por tanto, sentirse más aislados, incomprendidos y menos queridos por sus compañeros. A menudo tienen dificultades para dormir, no se concentran suficientemente y esto coadyuva al fracaso escolar. A veces ellos verbalizan que se sienten una carga para su familia y para sus cuidadores y no hay muchos estudios a nivel nacional, pero en aquellos países donde han sido estudiados los cuidadores también han encontrado síntomas de ansiedad y depresión en aquellos padres sobre todo que acompañan estos procesos donde hay crisis de dolor y donde es difícilmente tratado o poco priorizado.
Entonces, hay muchos elementos que debemos de tener en cuenta que por el impacto que tienen, tanto físico, psicológico y social, que no solamente repercuten en el niño en sí, sino en el niño, sus hermanos, los padres, y esto constituye pues un problema que realmente a los trabajadores de salud, a los profesionales que nos desarrollamos en el ámbito de la pediatría, nos debería provocar vergüenza que un problema tan común no sea suficientemente conocido y no sea impecablemente tratado. Por eso es que acepté con mucho agrado la invitación del área de telesalud para poder difundir el conocimiento de lo nocivo que es el no interesarnos de repente en este problema, como vuelvo a repetir, muy conocido, muy frecuente, pero que no es priorizado. ¿Qué cosas dicen los trabajos de investigación respecto a cómo se desarrolla la presencia del dolor de manera concomitante con las otras enfermedades en el ámbito hospitalario? Hay reportes en las investigaciones que han demostrado que los recién nacidos son sometidos a numerosos procedimientos dolorosos en las unidades de cuidados paliativos neonatales, pensando que ellos no tienen una precisión exacta de la intensidad del dolor. Y que este daño que estamos provocando puede acompañarlos, como ya lo había mencionado con anterioridad, durante todo el transcurso de su vida. Hay evidencias disponibles que muestran que la prevalencia del dolor de moderado a intenso, que son los más fuertes, no son tratados como prioridad en el momento, en todo el transcurso de la hospitalización. Se desarrolló un trabajo de investigación en el 2008, donde se aplicó con personal capacitado de manera transversal en una institución hospitalaria similar a la nuestra, con 280 pacientes, y llamó mucho la atención que algunos de los casos, muy pocos, tan solo el 30% del total de casos identificados con dolor, habían sido identificados y estaban recibiendo tratamiento. El 70% de estos casos no habían tenido ningún registro dentro de la historia clínica porque no habían sido identificados. Entonces, esos datos estadísticos de estos trabajos de investigación nos alertan, porque ya sabemos que no manejar adecuadamente esta enfermedad, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, de manera no identificarlo y no tratarlo de manera impecable, pues repercute tremendamente en la calidad de vida del niño, lo condiciona a tener secuelas en su salud integral negativas, en su crecimiento, y por supuesto también provoca el sufrimiento de la familia, y dentro de ellos pues la familia nuclear, los hermanos y los padres. Entonces, en el 2010 ya un médico, el doctor Miró, había manifestado de que este problema de salud, este problema como tratado como enfermedad o identificado tan solo como un síntoma, constituye en realidad un problema de salud pública. Y fíjense, recién en el año 2016, el dolor es identificado en toda la connotación de integralidad que debe de ser siempre tratado. Anteriormente se identificaba como una sensación simplemente física, pero en 2016 justamente en la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor se pronunciaron mencionando que el dolor es una experiencia angustiosa asociada a un daño tisular, real o potencial, pero que tiene componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Por tanto, la respuesta para el tratamiento de este padecimiento también debe de ser multifactorial. Y sabemos pues que
el síntoma mayoritario que provoca el dolor es el sufrimiento que acompaña, si bien es cierto, cualquier enfermedad, pero la intensidad de la vivencia del sufrimiento se da porque se entremezcla primero con la falta de conocimiento para reconocerlo, ya que es difícil identificar que alguien está sintiendo dolor, porque si alguien tiene fiebre, pues observamos ciertos síntomas de enrojecimiento, rubicundez, y colocamos un termómetro, que hay un instrumento que nos ayuda a hacer concreto algo que pudiera ser reconocido de manera universal, ¿no? Con el termómetro podemos identificar qué grado de temperatura tiene una persona, o en este caso estamos hablando de los niños, un niño. Pero el dolor no. No existe todavía un instrumento que pueda medir la intensidad. Es más, tampoco podemos saber si es que la persona, en este caso un niño, está sintiendo dolor. El problema se hace mucho más intenso porque el dolor es una experiencia subjetiva que en los niños es difícil reconocer, sobre todo cuando ellos son muy pequeños. Obvio, no tienen la capacidad cognitiva como para poder transmitirnos y expresarnos lo que están viviendo. Sin embargo, el sufrimiento tan grande que puede provocar este padecimiento hace que haya sido evaluado a través del reconocimiento de que incluso el controlar el dolor es una obligación no solo médica, sino también ética e incluso legal, porque el sufrimiento que provoca el dolor que no es controlado está siendo mencionado como un padecimiento que pudiera ser similar a una tortura. Por tanto, controlar el dolor se está constituyendo en un hecho tan de obligación como si fuera el que tuviéramos la necesidad de evitar un acto de tortura. Las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud es justamente los instrumentos para poder identificar mejor el dolor en los niños. Si en los adultos es difícil reconocer el dolor, se hace mucho más complejo el poder identificar el dolor en los niños. El adulto puede verbalizar, salvo que no tenga la competencia necesaria, puede verbalizar, explicar e insistir en manifestar que tiene un dolor intenso. El niño no tiene esa capacidad, no tiene la capacidad del adulto. Por eso la responsabilidad recae en quien cuida al niño, el de tener justamente la capacitación, el conocimiento, la habilidad adecuada para poder reconocer, medir e intervenir adecuadamente para lograr el objetivo del control del dolor. Y en eso está justamente uno de los mayores retos, el valorar el dolor del paciente usando la escala adecuada. Lo primero es el uso de la escala adecuada. No se puede utilizar una sola escala como sí se puede hacer en el adulto. No, el niño, según su grupo etario, requiere escalas diferentes. Igualmente, es una de las mayores recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud el no dudar en el dolor que dice el niño tener. Generalmente, la falta de reconocimiento del niño como un sujeto que tiene tanto el valor legal como el de una persona, es decir, el no reconocerlo en su integralidad, en su dignidad, puede provocar de que se desconozca lo que él esté verbalizando o se desconozca lo que la madre menciona que ha observado en su niño. Muchas veces la madre, cuando el niño es muy pequeño, es quien dice, no, está teniendo dolor. Y a veces dudamos de lo que la madre dice.
mucho más cuando el niño es pequeño y menciona que tiene dolor. Es una recomendación específica de la Organización Mundial siempre creer en la manifestación del dolor del niño y sus padres. Por supuesto, también identificar las características del dolor y los factores desencadenantes incluyen, pues, a ver, permítanme subir esto a la parte superior. Bien, gracias. No, identificar las características del dolor y los factores desencadenantes es otro de las recomendaciones, sobre todo atender el detalle. Esto lo especifica en diferentes momentos el Manual del Dolor en Niños que en el 2017 publicó la Organización Mundial de la Salud. Es 2017 donde publica el Manual del Manejo del Dolor y remarca la atención al detalle. Y en este caso, soy enfermera y me dirijo a mis colegas enfermeros que quienes manejan justamente esa atención al detalle somos nosotros, somos justamente las enfermeras y por eso es que requerimos tener la experticia, primero el conocimiento, luego la experticia de poder reconocer el dolor. Y para lograr eso, primero es tener presente que el dolor es un fenómeno multidimensional que implica o que nace con un estímulo nocivo dirigido a una zona del cuerpo, es decir, una respuesta biológica que constituye una transmisión fisiológica del dolor hacia el sistema nervioso central y que por eso se da la experiencia dolorosa, ese inicio de la sensación de la experiencia dolorosa, pero que no se queda allí, porque existen dimensiones del dolor que están vinculados con el aspecto cognitivo, es decir, el aspecto evolutivo que no es igual en los niños, también tiene vinculación afectiva porque está vinculado a las emociones y tiene una respuesta conductual. Entonces, esta experiencia dolorosa puede ser difícil de poder ser medido cuando un niño es recién nacido, cuando un niño es lactante. Pero entonces tenemos que saber identificar estas dimensiones del dolor, ya sea el aspecto cognitivo, afectivo o conductual. Este aspecto afectivo tiene gran impacto porque incluso puede ser un elemento que haga que se incremente la experiencia dolorosa o el sufrimiento en los niños. Un ejemplo muy práctico es el hecho de que los niños que han tenido hospitalizaciones previas o que tienen largas hospitalizaciones, cuando ven que una enfermera que usa el turquesa se acerca, comienzan a llorar. Tan solo ver que la enfermera se acerca hacia ellos les provoca llanto. ¿Por qué? Porque lo vinculan con la experiencia previa del dolor que han tenido, ya sea de una aspiración, de la colocación de una sonda o de las famosas canalizaciones que a veces también de repente nos dedicamos a tratar de encontrar la vía. No digo de que eso es malo, pero perdemos a veces la dimensión de cuántos intentos estamos haciendo, cuántas punzadas estamos dando a ese niño y cuánto dolor está sintiendo en el procedimiento. Entonces, el visualizar o identificar estos aspectos que forman parte de las dimensiones del dolor es sumamente importante para poder justamente manejar mejor el dolor y poder reconocer esta entidad tan importante. Dentro de la semiología del dolor se debe de identificar la localización, la temporalidad, la intensidad con puntuación, es decir, aplicando la escala uno debe de puntuar, así como uno dice 38 grados centígrados de temperatura, porque tenemos un termómetro, aplicando la escala adecuada, nosotros debemos tener la capacidad de decir, tiene 4 de dolor, tiene 8 de dolor, tiene 10 de dolor. Lo importante justamente es eso, poder dar la puntuación para poder medir y, por supuesto, en función de eso, intervenir.
También identificar los factores que exacerban o mitigan el dolor, los efectos del dolor en el comportamiento general del niño, y hemos visto que es multidimensional, y ver, acá yo le pongo un aviso para no olvidarme en el momento de transmitirles las experiencias que vamos teniendo, que hay que tener mucho cuidado con los pacientes neuroquirúrgicos, porque los tumores generalmente a nivel del sistema nervioso central crean todo un cambio en el comportamiento general del niño y a veces son los causantes de que el dolor no se ha identificado en aquellos niños que no pueden verbalizar, que están incompetentes, producto justamente de su padecimiento y que sin embargo están teniendo dolor. Y por supuesto, conocer los fármacos usados, su utilidad y dentro de ellos también los efectos colaterales. Entonces, como decíamos, hay que ponerle una puntuación, hay que poner un grado del dolor para poder intervenir. Y recordemos de que los niños no pueden ser intervenidos del mismo modo dependiendo de su grupo etario. Por eso, dentro de las escalas del dolor, el NIPS es lo más recomendado para los menores de un mes, para aquellos recién nacidos hasta un mes de dolor. ¿Y qué cosa es lo que hay que medir? Justamente, o qué cosa es lo que hay que observar para poder dar una puntuación. Hay que observar estos aspectos justamente multidimensionales. La expresión facial, el llanto, el patrón respiratorio, los movimientos de brazos, los movimientos de piernas y el estado de alerta. Son estas las categorías que tenemos que observar y de acuerdo al puntaje que se le va dando según la misma tabla, ¿no? Se le va dando el puntaje de 1, el puntaje de 2, nosotros podemos en la sumatoria poder determinar si el niño, menor de un mes, tiene un dolor leve, un dolor moderado o un dolor severo. Lo importante es identificar la escala adecuada para el grupo etario del niño. Y fíjense esta cara, ¿no? Un niño menor de un mes en una unidad de cuidados intensivos, intubado, y que obviamente con el tubo no se le escucha el llanto, pero podemos observar los detalles que en las categorías estamos mencionando, ¿no? El comportamiento del rostro, y por eso podemos medirlo. Y por un caso pequeñito, un recién nacido de 10 días de nacido, con un perímetro cefálico mayor al esperado, con una fontanela tensa, con llanto continuo inaudible por el tubo endotraqueal, con una ventilación mecánica a modo controlado, a veces incompatible la frecuencia programada. Recuerden, colegas, que es el detalle lo que nos pide el manual de la Organización Mundial de la Salud para el control del dolor en niños. El detalle. Este hecho de que la ventilación modo controlado a veces no tenga el comportamiento de que el niño se adhiere a la frecuencia programada, sino a veces pelea con el ventilador, es un elemento importantísimo que valorar. Con movimientos de miembros superiores o inferiores y que se mantiene despierto más horas de lo adecuado para su edad. Sabemos que este niño menor de un mes debe de tener un número de horas más o menos entre 16 a 18 horas de sueño. Y con esas categorías, aplicando las categorías, vamos puntuando. La expresión facial, recuerden ustedes ese ceño fruncido, ¿no? El contorno de la boca, ¿no? Se nota que está gesticulando el llanto, por eso le estamos poniendo 2 de punto. El patrón respiratorio que pelea con la máquina, un punto, los movimientos de brazos, movimientos de piernas y el estado de alerta, es decir, es un niño que no está durmiendo como le correspondería, ¿no? Entonces, aplicando esta sumatoria, estamos sumando, tendría un puntaje total de 7
y la enfermera que ha hecho esa evaluación con ese detalle que nos pide la Organización Mundial de la Salud, pondría en sus notas de enfermería, en la hora que está haciendo la evaluación, hora, 10 de la mañana, 10 de la noche, qué sé yo, dolor, / MIPS, que es la escala que está utilizando, igual 7 del puntaje que está encontrando, / 10 porque el puntaje máximo es 10. Entonces, puntaje 7 es un dolor severo. Si el dolor es severo en este bebé, pues entonces tiene que haber una intervención adecuada a la identificación de la cantidad de dolor que está sintiendo ese niño. Entonces, se dan cuenta de que si es que nosotros conocemos, tenemos el conocimiento teórico y tenemos la posibilidad de estar tan cerca de los niños y tener esa capacidad de observación, podemos identificar y podemos medir el dolor adecuadamente y, por supuesto, pedir la intervención médica para la categorización o la indicación del el tratamiento adecuado para el niño. Si el niño tuviera de 1 mes a 3 años, ¿no? Estaríamos utilizando el FLACC. Quisiera saber si es que yo tengo en la pantalla este cuadrito que no sé si a ustedes les está impidiendo la visión. Quisiera saber, quisiera no perturbarles. A ver, voy a bajar. Acá creo que es más amigable para evitar de que ustedes, quisiera que lo vean bien para que puedan comprender, ¿no? Entonces, en los niños de 1 mes a 3 años, tendríamos que utilizar la escala del dolor FLACC. Hay muchas otras escalas, pero en la experiencia que vamos teniendo son las más recomendadas, las que son mucho más efectivas y más amigables para poder identificar y ponerle el número que necesitamos para saber el grado de dolor que tienen nuestros niños. Y también tenemos las categorías de la expresión facial, las piernas, la actividad, el llanto y la consolabilidad. Acá hay un elemento adicional, la consolabilidad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la capacidad de que el niño se consuele, es decir, si es que lo paseamos, lo arrullamos, ¿no? Lo mecemos, el niño debería de calmarse. Pero por supuesto, se relaja, se duerme cuando uno lo consuela de ese modo, cuando no tiene dolor. Pero si tiene un poco de dolor, el niño se tranquiliza por las caricias, se calma cuando uno lo arrulla, pero luego vuelve a llorar. Por tanto, si es que el niño, a pesar de que uno está tratando de consolarlo, de arrullarlo, de pasearlo, sigue llorando, significa que tendría un puntaje de 2, ¿no? Y las otras categorías, ya lo hemos visto en la anterior lámina, que también estaría necesitando pues un puntaje que en la sumatoria vamos a observar cómo se da, ¿no? Entonces acá tenemos el otro caso, una niña con secuela neurológica severa, fíjense su rostro, fíjense el ceño, la comisura labial también cómo está arrugada, las piernas encogidas, la actividad con movimientos de defensa, como es una niña con secuela neurológica, a veces no se contrae, no coloca los bracitos y las piernas encogidas, sino más bien se tornan rígidos o se pone hipertónicos, ¿no? El llanto es permanente, no se consuela, y eso haría de que, a ver, tengo que estar moviendo esto porque no tengo la certeza de que si a ustedes les perturba o no, haría de que la evaluación deba de incorporarse todos estos elementos. Entonces vamos viendo, con el mismo caso, aplicamos el puntaje y en la expresión facial estamos poniendo puntaje 2, en las piernas puntaje 1, y ya se tornaba rígida la niña, en la actividad puntaje 2, el llanto puntaje 2 y la consolabilidad 1.
En la sumatoria estaríamos obteniendo un puntaje total de 8 y en nuestras notas, en las notas de enfermería, la hora en que estamos aplicando la escala y pondríamos pues dolor / flag 8/10, que eso estaría implicando pues un dolor muy intenso. Y así se hace un poco más fácil cuando el niño va creciendo. En los niños de 3 a 7 años aplicamos las caras. Los niños, dice el dicho, ¿no? Que los niños y los borrachos no mienten. Y es muy pertinente en el caso del dolor, ¿no? Si nosotros sabemos leer las caras en los niños, rápidamente en este grupo etario podemos identificar, puntuar cuánto de dolor tiene. Cuando el niño ya es mucho mayor, esto se aplica también en los adultos, los niños mayores de 8 años, se les enseña a identificar la cantidad del dolor con los números. 0, no dolor, y así en incremento, claro, de manera muy gráfica, a veces incluso con frutas, con los tamaños de las frutas, se les va identificando lo que se denomina la escala visual analógica, es decir, que ellos hacen un análogo y con la escala de números ellos pueden puntuar cuánto de dolor tienen, ¿no? Siendo 0, que no existe el dolor, y 10, el peor dolor imaginable. Entonces, vamos viendo, aplicando esto. Miren la escala de caras. Este niño, me acerqué a este niño, le hablaba, le trataba de distraer, incluso le puse su perrito, le decía, mira, está con una cara similar a tu perrito, pero el niño no cambiaba su expresión. Y en esto, aplicando justamente la escala de caras, nosotros podríamos convenir en que la escala puede oscilar entre 4 a 6. Si es 4 o 6, cualquiera de las dos que pusiéramos, se constituye en un dolor moderado. Puntaje 6. Las notas de enfermería. Igual hora, dolor, / caras, que es la escala, 6/10. Y bueno, como hemos dicho, los niños mayores de 8 años, esto lo voy a pasar rápido, ya este es un caso de un niño que tenía un dolor muy intenso, ¿no? Otro elemento importantísimo que necesitamos conocer para poder justamente lograr el objetivo del control del dolor es conocer la clasificación del dolor. Es sumamente importante, colegas, sumamente importante. Saber que existe un dolor agudo. El dolor agudo está limitado en el tiempo. Es un dolor que dura menos de un mes. A veces dura horas, a veces dura más días. Pero si es que sobrepasa el mes, pues entonces se constituye un dolor crónico. Un dolor agudo es aquel que dura menos de un mes, está generalmente relacionado a una lesión y dura el proceso que dura la reparación. Cualquiera que está fuera, un golpe, una cirugía, una cortadura, ¿no? Entonces la lesión va mejorando y el dolor va pasando. Pero existe otro dolor y que lamentablemente está creciendo cada vez más, que es el dolor crónico. Ese dolor que persiste más allá de la lesión. Puede la lesión estar completamente curada, pero el dolor no ha menguado, no ha disminuido. Y por lo general, ese dolor crónico es el síntoma de una enfermedad mayor. Acá, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, a veces nos transfieren niños donde no hay ningún otro síntoma, solo dolor intenso. Y cuando los exámenes se llegan a concretar, pues termina en un osteosarcoma, con alguna enfermedad muy maligna, vinculada generalmente con los cánceres, ¿no? Pero no solamente el cáncer, puede haber otras enfermedades degenerativas, pero todas ellas vinculadas a una enfermedad mayor. Entonces, es muy importante conocer aquello. Dolor agudo, dolor crónico, dolor agudo menor de un mes y generalmente relacionado con una
lesión física que disminuye el dolor conforme disminuye también la lesión. El dolor crónico, que es aquel que dura más de un mes, que persiste independientemente a la reparación de la lesión y que por lo general es el síntoma de una enfermedad mayor, pero que existe. Si el niño dice que tiene mucho dolor y no le ven que tenga una lesión, no por eso le deben de dejar de creer. El niño está con dolor, entonces se le cree y se le trata. Nosotros hemos llegado a tener niños que han llegado gritando de dolor, por eso la Organización Mundial de la Salud, como les dije hace un momento, es que considera que no tratar el dolor es igual que una tortura. Por tanto, deberíamos de ir presos por lesa humanidad si es que no intervenimos. El dolor es una emergencia y el niño no debe de tener dolor. Nadie debe tener dolor, pero menos el niño. Porque el niño, si dice que tiene dolor, es porque le duele. Y no significa de que lamentablemente existen respuestas de ese tipo. Tiene dolor, el niño está llorando de dolor y uno le dice, ese niño está con dolor. Ah, no, pero ya le puse su medicamento. ¿Y qué le has puesto? Metamizol. Si es que el tratamiento no es acorde al puntaje, pues entonces es nulo. Es nulo. Eso también es muy importante que nosotros lo conozcamos. Bueno, existen 3 tipos de dolor, el nociceptivo y el neuropático y el mixto. Generalmente el neuropático es muy raro que solamente sea neuropático, por lo general es mixto, porque va entremezclado entre lo somático y ese dolor que, como bien lo dice, al decir que es neuropático, existe, pero no tiene una evidencia física de dónde está. Eso es mucho más complejo. Entonces, ¿qué cosa nos dice también la Organización Mundial para el Tratamiento del Dolor? Primero, la primera recomendación de la OMS para tratar adecuadamente el dolor dice de que de preferencia el tratamiento debe ser vía oral. Pero habla del dolor crónico, es decir, que una vez controlado el dolor con drogas, por lo general endovenosas, puede luego volver de preferencia a la vía oral. De preferencia, si no es posible controlar el dolor por la vía oral, bueno, hay que utilizar otros medios. Pero esto es un elemento importante. Siempre que haya dolor, debe haber tratamiento por horario, no PRN, que es lo más común. Recordemos, colegas, de que nosotros somos los defensores de los niños y nosotros también somos las voces de los niños. A veces las voces frente a aquellos profesionales que, bueno, han pasado los años y de repente su calificación o su refrescamiento en ese ámbito no ha sido lo más óptimo. Entonces ya la indicación de PRN es anulado. Y se debe de tratar, o sea, el tratamiento que se otorga frente a la identificación del dolor debe de ser de acuerdo a la escalera de la OMS. El tratamiento, la dosis, debe ser siempre de manera individual. Y ahí viene un elemento muy importante que es parte del detalle que vamos hablando desde el inicio. Puede ser que un niño tenga un umbral del dolor mucho más bajo que el otro. Y no por eso es mañoso, es engreído, no. Es que su umbral es menor, por tanto le duele más. Y por tanto necesita otro tipo de tratamiento diferente al común de repente. Porque el tratamiento es de manera individual. Y nuevamente nos repite la Organización Mundial de la Salud, con atención al detalle, porque debe de ser impecable. La escalera de la OMS que todos nosotros hemos estudiado cuando hemos estado en el pregrado, sabemos que es una escalera de 3 niveles. Si el dolor es leve, pues ahí están los analgésicos, los no opioides, los AINES, por lo general el paracetamol. En un dolor moderado hay los opioides débiles y en un dolor severo los opioides mayores. Los potentes, ¿no? 3 escalones que nos recomienda la OMS y eso es lo que hemos estudiado, bueno, quienes
¿no? Y creo que incluso soy docente también y he visto de que está en la malla curricular el uso de los 3 escalones de la OMS sigue siendo utilizado incluso en pediatría. Para pediatría no está indicado las 3 escaleras, las 3 gradientes que siempre nos han enseñado. Porque el principio del tratamiento farmacológico del dolor en pediatría es la estrategia bifásica, es decir, son solo 2 pasos. En el niño, la categoría es de dolor leve, o si es dolor moderado o severo, es el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que darle el beneficio de la duda al reo. En este caso no es el reo, es el niño. Por tanto, para el dolor leve, que es menos de 4, está indicado el paracetamol o el ibuprofeno. Y si el dolor es más de 4, debe de iniciarse el tratamiento con opioides. Entonces, esto es importantísimo que lo conozcamos y lo defendamos. Por eso es que si llegamos y encontramos un niño con dolor y está llorando, y decimos, pero este niño tiene dolor. No, ya le puse su metamizol, significa que hemos sido jalados como si hubiera una calificación para nuestro desempeño en ese momento, jalados. Hemos salido desaprobados. ¿Por qué? Porque el metamizol está en la categoría tan solo para el tratamiento del dolor leve. ¿Cuánto he puntuado? Primero tendría que preguntarme. ¿Qué escala he utilizado? ¿Está la escala que he usado acorde al grupo etario que estoy teniendo frente a mí en este niño? Y si es que es acorde, ¿cuánto he puntuado? Si es menor de 4, bueno, el metamizol puede servir. Pero si no es 4, si no es más de 4, pues entonces el metamizol no sirve porque es algo que no alcanza a controlar el dolor, ya que se requiere opioides. Y los opioides, lamentablemente, sobre todo por personal que no está entrenado, pues es muy temido y tiene muchos mitos. Pero fíjense cómo debe de ser el tratamiento. El tratamiento con los opioides implica el uso de la morfina, la metadona, la oxicodona, y hay incluso el fentanil, es muy común en los ambientes de cirugía, por ejemplo, o en las áreas críticas, pero en este tipo de opioides, lo más recomendado y lo menos nocivo es la morfina. Sin embargo, en el manejo del tratamiento complementario, especialmente en los dolores crónicos, se puede utilizar los anticonvulsivantes. ¿Cómo qué? Como la gabapentina o la pregabalina, pero que en nuestra institución utilizamos mucho la gabapentina. La gabapentina es un anticonvulsivante, sí, pero también tiene un efecto muy efectivo para el control del dolor neuropático. Y también dentro del manejo del dolor neuropático va muy bien el uso de los antidepresivos. Está usando un antidepresivo, debe de tener problemas, no sé, de depresión. No, este antidepresivo está siendo usado como parte del dolor neuropático y sus resultados han sido, felizmente, muy efectivos. Entonces, entre los principios del tratamiento farmacológico del dolor en pediatría, no olvidemos de que es el uso de la estrategia bifásica en las 2 gradientes, ya sea del dolor leve, ¿no?, con el paracetamol y los AINES, o el segundo gradiente, que es moderado o grave, con el uso de los opioides. ¿Qué opioide? Generalmente el opioide menor, el tramadol, y el otro, la morfina. La terapia del dolor en el uso de morfina es toda una entidad, solamente para mencionar de que la morfina se puede utilizar por vía rectal, por vía endovenosa, por vía subcutánea, ¿no? Y que incluso tiene un efecto antidisnea, que es muy, muy beneficioso para los niños con problemas respiratorios.
morfina no se usa solamente con fines para el dolor, pero es importante saber que la titulación, es decir, llegar a la dosis adecuada, siempre es una titulación individualizada. Por tanto, se inicia con una dosis muy baja y se va incrementando de acuerdo a la respuesta de que si hay o no hay control del dolor. Y que en ese interín de poder identificar si el dolor ha sido controlado o no, hay episodios donde se agudiza la crisis del dolor, está indicado la utilización del rescate, que por lo general es 1/6 o 1/10 de la dosis total y que puede ser utilizado con intervalo de 1 hora las veces que sea necesario. Por tanto, se inicia con dosis baja. Si sigue teniendo dolor el niño, se va utilizando los rescates y de acuerdo al número de rescates, para el siguiente día se modifica la dosis hasta obtener el control total del dolor, y esa sería la dosis individualizada que está mencionando esta recomendación. ¿Qué cosa hace la morfina? Alivia el dolor en cualquier etapa de la vida, se puede usar todo el tiempo que se necesite y se puede dejar de usar sin inconvenientes. Es cierto que debe ser utilizado por un equipo que conoce el manejo de la morfina. Disminuye la tos porque tiene un efecto justamente en ese aspecto y quita la sensación de la falta de aire, especialmente en ciertas enfermedades con daño pulmonar severo. ¿Qué no hace la morfina? Porque a la morfina le han adjudicado muchas cosas que realmente no hace. No produce adicción si es que es utilizado en la forma correcta para el control del dolor. Tampoco daña el corazón. Tampoco es un medicamento que se va a utilizar para cuando el paciente va a morir. La morfina no provoca paro respiratorio. El midazolam provoca paro respiratorio, pero la morfina no. Entonces no es para que muera. Tampoco causa, bueno, ya lo hemos mencionado, lo acabamos de mencionar, no causa depresión respiratoria, tampoco te vuelve adicto o te vuelve loco, no mata, ayuda a vivir aliviado. Les menciono que no vuelve adicto o loco porque es la principal objeción que dice, cuando la recomendación es el uso de la morfina, dice, oh no, pero si es un niño se va a volver adicto. No es cierto. Nosotros vamos llevando la experiencia y vemos de que el niño que tiene dolor utiliza la morfina por el tiempo que tiene dolor. Una vez que es controlado, debe de ser retirado también de manera gradual, nunca se suspende bruscamente, pero el niño vuelve a tener una vida normal, sin dolor y sin necesidad de depender de la morfina porque ya se hizo adicto. No hemos visto casos de adicción en los 8 años que vamos manejando este producto con los niños que tienen dolor. Entonces la morfina lo que hace es aliviar el dolor en cualquier etapa de la vida, se puede usar todo el tiempo que se necesite, se puede dejar sin inconvenientes y hemos dicho que quita la sensación de falta de aire y provoca una reacción de este tipo, de bienestar. Alivia el sufrimiento. Eso es lo que hace la morfina. Y acá vamos a ver justamente esta niña que estamos viendo durmiendo plácidamente, es la misma niña que habíamos puntuado como 8 de dolor. Sin morfina y con morfina. Igualmente, este niño, gritando de dolor, puede nuevamente retomar el juego, porque eso es lo que hace la morfina. Provoca bienestar al aliviar el dolor. Este niño, miren, incluso vuelve a comer, le devuelve el apetito y el deseo de jugar. Esta niña que no podía ni moverse porque el movimiento le provocaba de dolor, con la morfina pudo volver a caminar. Es cierto también que al final de la vida, en situaciones críticas como las que estamos viendo, también, ¿verdad? No porque provoque depresión, sino porque se le pone morfina para que no tenga dolor, permite que tenga, así como una vida digna, también una muerte pacífica y digna. Bueno, algunas recomendaciones en el uso, que lo voy a pasar porque estoy preocupada, me vas diciendo, por favor me avisas, a veces hablo demasiado. Esto era el tema que me ponían ustedes.
el dolor es un problema de salud pública. Efectivamente, como lo estamos viendo, sí es un sí es un problema de salud pública, porque la magnitud y la letalidad que tiene es muy alta y sobre todo los daños que va provocando justamente el no identificar el dolor adecuadamente y no tratarlo adecuadamente, ¿no? Por eso justamente es que debe haber el impulso de políticas nacionales para el control, para que se hagan acciones concretas y se pueda lograr el control del dolor. Uno de esos impulsos es el que la Organización Mundial de la Salud está brindando, está dándole fuerza, está impulsando el hecho de considerar el dolor como una enfermedad en sí, no como un elemento adicional a otra enfermedad. Y por eso justamente es que necesitamos hablar, necesitamos conversar de esto, y en relación a eso es que se hizo la Declaración de Lima sobre el dolor infantil en 2022. Es Declaración de Lima porque fue hecho en nuestro país, en nuestro departamento, en el departamento de Lima, donde se reunieron los expertos en manejo del dolor, ya sea de la parte asistencial y la academia, para hacer una declaración sobre el dolor infantil, y que ahí se declara como que esta sociedad se proclama vinculada con y deudora de la Declaración de Montreal, que fue una cumbre internacional del dolor organizada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor el 2010. El 2022, recién esta Declaración de Lima se adhiere a una declaración que fue dada en 2010. ¿Qué significa esto? Que estamos muy atrasados en identificar el problema. Primero como problema. Segundo, si no lo identificamos como problema, no hacemos nada para controlarlo. Por eso justamente estos delegados que estuvieron representados en esta declaración, y dentro de ellos tengo el orgullo de mencionar que estuvo la doctora Virginia Garay-Cochea, que es la jefa de nuestra unidad, justamente como experta en el manejo del dolor infantil, una de las expertas, no la máxima, pero una de las expertas, estuvo participando dentro de esto. Todos estos delegados declararon que existe un inadecuado manejo del dolor en la mayoría de países del mundo, el Perú es uno más, y declararon que el acceso al tratamiento del dolor es un derecho humano, porque no tratarlo es tan igual como una tortura, como un crimen de lesa humanidad. Entonces, en esta declaración lo que se ha pretendido hacer es que la atención a los niños y jóvenes con dolor y sus familias es un deber inexcusable para todos nosotros, sobre todo quienes nos movemos en el ámbito pediátrico, y que justamente ellos, estos delegados, hacen una declaración de un decálogo que es el siguiente. Acá vemos: el dolor debe de ser conceptualizado como una patología transversal y no como un mero síntoma asociado a otra patología, particularmente el caso del dolor crónico. El dolor es una experiencia de naturaleza biopsicosocial y por su complejidad precisa de una atención interdisciplinar, no solo médica. Los niños y jóvenes con dolor tienen derecho a que se les reconozca su dolor y a no ser estigmatizados por ello. No se les debe decir, es engreído, es un llorón, no tiene dolor porque cuando está su mamá se calla. No debe de ser estigmatizado por ello. El tratamiento del dolor es un derecho inalienable. Los niños y jóvenes con dolor tienen derecho a acceder al mejor tratamiento posible, ejecutado por profesionales expertos. No facilitar el acceso al tratamiento del dolor a la población infantil y juvenil provoca sufrimiento adicional innecesario, además de ser discriminatorio y éticamente reprobable. El punto 5 de este decálogo dice: para que esto sea posible, es preciso que el dolor infantil importe y que no nos hagamos de vista
de vista ciega y de oído sordo, y que todos los agentes implicados en facilitar su tratamiento se sientan obligados a tomar acciones encaminados a hacerlo viable. En el punto 6 de este decálogo dice, ¿no? Considerando el alcance de los límites legales, es una obligación de los gobiernos nacionales redactar leyes y planes que promuevan programas educativos dirigidos a los profesionales de la salud que incluyan, entre otros aspectos, el manejo del dolor infantil. Esto que hemos acabado de ver, esas escalas, esos detalles, no están incluidos todavía dentro de la malla curricular de los profesionales de la salud. Mientras más demoren en ser introducidos en la malla curricular, más difícil va a ser de que los profesionales egresen con esas competencias. Facilitar el acceso a los jóvenes con dolor al mejor tratamiento posible, ejecutar programas para sensibilizar y educar a la población sobre el dolor infantil y su tratamiento, y aportar recursos para dotar adecuadamente la investigación sobre el dolor infantil. En el punto 7 del decálogo menciona, considerando el alcance de los límites legales de su competencia y autoridad, sería obligación de las instituciones sanitarias habilitar los sistemas que promuevan el acceso a los jóvenes con dolor al mejor tratamiento posible. El punto 8 menciona, considerando las exigencias legales y deontológicas de la práctica profesional y los recursos disponibles, sería obligación de los profesionales sanitarios administrar el mejor tratamiento en base a los conocimientos disponibles. Hay mucho realmente como conocimiento disponible en la actualidad. Por eso es que no debe de ser permitido que un niño siga teniendo dolor en estos momentos. El punto 9 dice, considerando el alcance de los límites legales de su competencia y autoridad, sería obligación de las sociedades científicas y profesionales asegurar que sus congresos y jornadas incluyan contenidos específicos sobre dolor infantil para facilitar la formación y actualización de conocimientos de los investigadores y clínicos dedicados al estudio y tratamiento del dolor infantil. Y por último, el último punto de este decálogo dice, la voz de los niños y adolescentes con dolor y de sus familiares tiene un valor extraordinario. Es una herramienta clave para avanzar. Sus posiciones deberían ser escuchadas e incorporadas en la elaboración de leyes, programas de formación, campañas de sensibilización, fomento de la investigación y planificación de congresos científicos. Nada de lo que se proponga para avanzar debería ser hecho a espaldas de o sin contar con la colaboración de quienes viven el problema en primera persona. Son estos 10 puntos que se manifestaron los delegados en este pronunciamiento acá en Lima el año 2022, hace un año, y que en realidad son los principales difusores de estas directrices. Vuelvo a repetir que tengo la satisfacción de trabajar con una de estas voceras, como es la doctora Virginia Garay-Cochea, que estuvo en representación de la Unidad de Cuidados Paliativos para también adherirse a este pronunciamiento. No sé, Melvita, creo que me he pasado del tiempo. Creo que... Magíster, pero le vamos a hacer llegar las preguntas emitidas por el chat, ¿ya? Sí, justo estoy abriendo las preguntas y dice, a ver... Le leo mejor, para mayor rapidez. Okay. ¿Un paciente renal puede recibir morfina? Sí puede recibir morfina. Es más, en estos momentos estamos teniendo una niña, claro, es una cirugía, pero sí puede recibir morfina. Es cierto, se necesita un mejor manejo, se necesita más conocimientos, pero sí es factible, porque la recomendación del uso de la morfina es iniciar con dosis bajas y que hay, así como en cualquier medicamento, hay dosis renales también. Sí pueden recibir morfina, si el dolor lo amerita, por supuesto. Bien, magíster. ¿Cómo identificar el dolor en paciente neuroquirúrgico con hidrocefalia, con catéter de drenaje conectado a ventilación mecánica? Qué excelente pregunta, justamente responde ese punto. Perdón.
Ya, continúa la pregunta. ¿Qué herramienta sugiere usted para ayudar al adolescente con el dolor en caso de incertidumbre de muerte? Ya, es la misma persona. Ya. Sí, justamente en la escala de FLAC que ustedes tienen, que se las he presentado, en la escala de FLAC implica el rostro, implica el comportamiento corporal, ¿no? Es todo una puntuación en las características que tienen que ser evaluadas. Esa escala de FLAC se le pone escala de FLAC R, justamente para, no solamente para aquellos niños que entren a ese grupo etario, sino para aquellos niños que teniendo más edad de los 3 años, por su competencia, o sea, no puedan manifestarse verbalmente. Entonces, a esos niños, ya sea que tengan la edad que tuvieran, 10 años, de repente 12, y son, por ejemplo, los niños con parálisis infantil y los niños neuroquirúrgicos, entran a la categoría de poder utilizarse la escala de FLAC para la medición del dolor. Si lo aplican con esa recomendación del detalle, observando cada aspecto que menciona las características de la escala, van a poder puntuar adecuadamente el dolor. Ah, y me decían la utilización para la parte final de la vida. Como lo mostré en las láminas, ¿no? Efectivamente, la morfina la utilizamos a veces para el final de la vida, porque nadie debe de morir atormentado con el dolor. La muerte digna implica una muerte placentera, como lo fue también el momento de nuestra llegada acá, a la vida, ¿no? Se debe de morir dignamente, y por eso en aquellas situaciones donde la muerte es muy cercana, se le coloca la morfina, no para acelerar su muerte, porque como ya hemos visto, la morfina no deprime la función respiratoria, pero sí le pudiera anular el dolor que de repente no estamos identificando y que pudiera tener. Hay un paliativista, el doctor Benito, que dice que la muerte duele y que por tanto la muerte digna debe de ser acompañada con un medicamento, en este caso con la morfina, para poder tener una muerte sin dolor. Bien, Magíster, aquí justamente hay un aporte. Dice Fernando Martín, gran efecto de la morfina en insuficiencia respiratoria del adulto COVID durante la pandemia. Se salvaron algunos, no sufrieron muchos. Así es, así es. Tenemos, ojalá uno pudiera grabar las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Así, ustedes me van haciendo la pregunta y en mi mente está viniendo muchas experiencias que vamos teniendo con nuestros niños. Y creo que lo más gratificante en este trabajo que es, a veces nos dicen, ¿cómo pueden estar trabajando tanto tiempo con personas en esas condiciones? Pero lo que consuela es eso, verlos sin dolor, sin sufrimiento. Y en la pandemia se ha visto mucho sobre eso. Si no se puede curar, pues hay que cuidar, y cuidar significa justamente proveer de los mejores cuidados para evitar de que sufran más. Bien, licenciada. Al no haber más preguntas y el tiempo, que es nuestro principal juez, nos dice ya basta, le agradecemos, Magíster Castillo, por haber presentado un tema inherente a todos los seres humanos, enfocado especialmente a la población infantil. Gracias. Excelente ponencia. Por favor, despídase del público presente. Bien, muchas gracias, Melba, nuevamente por invitarnos, porque como Instituto de Salud del Niño y en el campo de la enfermería estamos cumpliendo un deber importantísimo, el poder formar parte de este pronunciamiento, de no quedarnos indiferentes en que se reconozca el control del dolor como una prioridad para la mejor calidad de vida de nuestros niños, para la mejor calidad de vida de las familias también. Es parte de la difusión del bienestar y de la salud mental también el poder lograr este objetivo, y se va a lograr cuando los profesionales estemos suficientemente sensibilizados y calificados para identificarlo y tratarlo. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias nuevamente a usted. También agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros y les recuerdo que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.